Hola hermanos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te lo pedimos, Señor, en este día, que pueda enviar tu Espíritu Santo hasta cada uno de nosotros, que nos ayude a ser fieles con todas las bendiciones que hemos recibido desde ti. Ayúdanos también a compartir con nuestros hermanos que no la tienen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros aquí entonces en esta clase número 2 virtual de catecismo. Ustedes saben, después que muchos han pedido para tener estas clases también en español, estamos haciendo los videos en inglés, en español, así todos nuestros feligreses pueden participar del programa. Hoy, de manera especial, estaremos trabajando con un tema muy bonito. La semana pasada empecé a enseñar a ustedes con el otro video un poquito de la Biblia, ¿verdad? Entonces ahora vamos un poquito más profundo. Vamos ahora a empezar a hablar de los mandamientos. ¿Pero qué son los mandamientos? Son estas leyes, son cosas que Dios mandó para que entonces uno pueda tener que obedecer. Es Dios como un juez que entonces viene a poner cosas que tenemos que obedecer, que cumplir. No, absolutamente no. La cosa es que el pueblo que Dios ha escogido estaba en el desierto, ¿no? Después de muchos años ahí en Egipto, en las manos del faraón, que los hacía hacer cosas que no querían ellos, a trabajar ahí como esclavos, como locos, no tenían dignidad, no tenían ni lo que comer, básicamente, techo, toda la cosa, no tenían derechos. Vivían entonces un sufrimiento muy fuerte y Dios entonces decidió liberar su pueblo de la esclavitud y los llevó a través del mensaje de este hombre, de este profeta Moisés, lo llevó a la tierra entonces ahí en el Egipto, donde está en desierto. No sé si ustedes ya han tenido la experiencia de estar en un desierto, un sitio seco, no hay árboles, no hay animales, no hay agua, no hay nada. Y este pueblo está caminando y caminando y Dios de poco en poco se va a revelar a ellos. Cuando ellos tienen sed, Dios envía la agua. Cuando ellos tienen hambre, Dios les envía comida. Cuando ellos necesitan de cualquier cosa, Dios los protege. Y entonces, ahora que ellos están aprendiendo de poco en poco a relacionarse con Dios, pero también con todos los otros que están caminando con ellos en el desierto, Dios entonces los quiere ayudar. Y para esto va a mandar con Moisés, después que Moisés se va a la montaña, no manda con él 10 mandamientos que ayude al hombre entonces a poner un poquito de orden en su vida para poder entonces relacionarse con Dios, ¿no? Y por eso están ahí los mandamientos que dice de amar a Dios adelante de todas las cosas, de no usar el nombre de Dios para poder tratar de hacer miedo a la gente, ¿no? Para poner fuerza en una cosa que de verdad al final no es buena, y también de descansar un día. Porque Dios crió el mundo en 6 días y sacó uno para descansar. Entonces, ¿por qué no puedo yo descansar cuando trabajo? ¿Por qué no puedo tener yo un día para regalar dignidad a mi cuerpo, ¿no? Para poder también relacionarse con la gente que el Señor me regaló, con mi familia, con mis amigos, ¿verdad? Y los otros 7 mandamientos, que no son leyes, pero son entonces maneras de ayudar al hombre a mirar al otro con amor, ¿no? A que vive cerca de mí. Entonces no lo puedo robar, tengo que respetarlos a mis padres, porque mis padres son un regalo de Dios. No puedo sacar lo que pertenece al otro, significa que no puedo robar, ¿no? Que tengo que poner dignidad, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no puedo hacer con él lo que quiero yo, ¿no? Y no desear lo que pertenece a otra persona, amar a otra persona como me quiero a mí mismo, ¿no? Como el respeto a mí mismo. Entonces son todos mandamientos estos últimos 7. Los 3 primeros nos enseñan cómo relacionarnos con Dios, nuestro Padre, que nos crió y nos liberó de la esclavitud. Y los otros 7 mandamientos, y esto explicaremos uno por uno, ¿no? A cada sábado, nos ayuda entonces también a vivir con respeto, ¿no? Con confianza, con dignidad y con amistad a los otros hombres, que son regalos que Dios ha hecho a cada uno de nosotros también. Entonces, por eso, empezando a entender esa noción de los mandamientos, los quiero invitar a mirar este video conmigo.
¿Qué son los 10 mandamientos? El pecado es una acción contraria al amor de Dios o del prójimo. Como una buena pista de lo que corresponde a este doble mandamiento del amor o lo que es contrario a él mismo, Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos. Esto sucedió hace bastante tiempo durante el éxodo de Egipto. Los 10 mandamientos continúan hoy siendo la base moral para nuestra conciencia. De acuerdo a la forma católica de contar los 10 mandamientos, estos se dividen en 2 grupos. Los primeros 3 mandamientos involucran a Dios, y los siguientes 7 se aplican a nosotros como miembros de una comunidad. El primer mandamiento es: Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otro Dios más que a mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso significa que Dios trasciende las cosas terrenales. Tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas. Ni el dinero, ni las influencias, éxitos, belleza, ni nada más pueden ser un ídolo que tome el lugar privilegiado de Dios. El segundo mandamiento es: No tomarás el nombre de Dios en vano. Esto significa que deberíamos tratar los nombres de Dios y de todas las cosas santas con el respeto debido, y no emplearlos para blasfemar. Tampoco debemos desear el mal en nombre de Dios. El tercer mandamiento es: Santificarás las fiestas. Esto significa que nosotros vamos a la Santa Misa en el día del Señor, nos permitimos descansar y nos abstenemos de hacer trabajos innecesarios en ese día. Para los judíos el día del Señor fue el sábado, el séptimo día, el día de la finalización de la creación. Para los cristianos, el día del Señor es el domingo. Es visto como el cumplimiento del sábado. Es el octavo día, el primer día de la nueva semana. El día de la resurrección. Por lo tanto, el día de la nueva creación en Cristo. El cuarto mandamiento es: Honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento trata sobre la relación correcta de los hijos hacia sus padres y de los padres hacia sus hijos. Las relaciones en la familia deben estar marcadas por el amor y por el respeto. El quinto mandamiento es: No matarás. Esto significa que uno no puede violar el derecho a la vida de una persona inocente. También el aborto, la eutanasia y el suicidio rompen este mandamiento. También, por supuesto, podríamos reformular el quinto mandamiento como: respetarás la vida. El uso indebido de alcohol, fumar o el uso de drogas destruyen la vida, por lo tanto también son contra el quinto mandamiento. El sexto mandamiento es: no cometerás adulterio. El significado de este mandamiento es que deberíamos de mantener el sagrado matrimonio y el amor conyugal junto a todo lo que pertenece a él. La sexualidad es una expresión del amor conyugal y tiene su lugar precisamente allí, en el matrimonio. Todas las cosas relacionadas con esta verdad serán objeto de episodios posteriores. El séptimo mandamiento: no robarás. Esto significa que debemos de respetar la propiedad y el derecho de otros. Eso incluye tratar a otras personas justamente y no hacer negocio a cuenta de ellos. Y también implica el no hacer trampa en la tarea de la escuela. El octavo mandamiento es: no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Eso significa que nosotros los cristianos estamos comprometidos con la verdad. No deberíamos de mentir y definitivamente no debemos herir a otros. El noveno mandamiento es: no desearás la mujer de tu prójimo. Este mandamiento naturalmente va dirigido a las mujeres y a los hombres por igual en contra de la lujuria. La lujuria no solo destruye nuestras vidas, sino la de la familia entera. Este mandamiento también nos manda a evitar cosas que despiertan la lujuria en otros. Por ejemplo, no es bueno ponerse una falda que es tan corta que se podría confundir con un cinturón. La, aunque pasada de moda, palabra correcta para esto es modestia. Esta existe no para ocultar algo basado en falsedad, sino para proteger algo de valor. El décimo mandamiento es: no codiciarás los bienes ajenos. Esto significa que debemos luchar contra cada forma de envidia y avaricia. Debemos aprender a esforzarnos por los bienes más altos, ya que los bienes más altos y espirituales tienen una ventaja enorme. Ellos pueden ser compartidos, sin hacerse menos que otros. Si alguien, por ejemplo, comparte alguna verdad,
no se hace menos compartiéndola, sino que por el contrario, se transforma en mayor para poder ser disfrutada. Este es un resumen corto de los 10 mandamientos. Son una brújula siempre apuntando a la dirección final del hombre, siendo esta el estar con Dios. A mí siempre me encantan estos pequeños videos que nuestros amigos nos permiten usar durante este programa que estamos haciendo virtual para que usted pueda con seguridad quedarse en tu casa durante este tiempo de la pandemia. Pero hay una belleza que está conectada con los mandamientos, que está siempre el amor del Señor, el corazón del Señor, que no nos deja solos, ¿verdad? Que de alguna manera nos quiere enseñar a tener una buena vida, a vivir de una manera entonces que uno sabe que tiene una meta, que tiene una misión y que puede mirar entonces el deseo de Dios y también la necesidad de los que viven cerca para que todos tengamos felicidad. Por esa razón entonces los invito a mirar este segundo video y entrar conmigo ahí todavía un poco más en la belleza de lo que son los mandamientos del Señor. ¿Cómo se ha revelado Dios? Durante miles de años, Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera, el hombre ha llegado a una comprensión cada vez más profunda de Dios. Este proceso se llama revelación. Un evento clave en la historia de la revelación ocurrió hace 4000 años aproximadamente. En esa época, un hombre llamado Abraham vivió en Harán. Harán se encuentra en lo que hoy es el sudeste de Turquía. No solo había casas en Harán, estacionamientos y centros comerciales, sino que también había templos, muchos templos. Porque entonces la mayoría de la gente creía en muchos dioses. Había uno para la fertilidad, otro para la cosecha, otro para la lluvia, la guerra, incluso para la pedicura. Y fue justo en medio de este mar de divinidades donde Abraham oyó la voz de Dios. Irás a una tierra que te mostraré. Abraham confió en Dios, tenía fe y se marchó a Canaán. Él confió en Dios cuando le prometió un hijo y se mantuvo fiel a lo largo de todas sus tribulaciones. Abraham, que vino a ser llamado Abraham, es considerado como el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas. Muchos años más tarde, los israelitas cayeron bajo el poder de los egipcios. Comenzó un nuevo capítulo y entonces tuvo lugar la conocida historia de Moisés. Después de muchos años de esclavitud, del fenómeno de la zarza ardiente, de un faraón que se mantuvo cambiando de opinión y finalmente de las muchas plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. A lo largo del camino hacia la tierra prometida, Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos e hizo un pacto con ellos. Finalmente estos conquistaron la tierra de sus antepasados y se establecieron en ella. Y así pasaron luego años y años. Entonces los israelitas exigieron a un rey y les fue otorgado Saúl. Su infeliz gobierno fue sucedido por David. Bajo el reinado de David y aquel de su hijo Salomón, Israel experimentó un período de prosperidad. El templo de Jerusalén fue construido en ese tiempo. Después el reinado se deshizo e Israel se convirtió en el peón de sus poderosos vecinos. Primero fueron los asirios y luego los babilonios, después los persas, los griegos, después de los ptolemeos y seleucidas, y finalmente fueron sometidos al imperio de Roma. Durante todos estos siglos el pueblo de Dios experimentó una historia de montaña rusa que a menudo fue más bien dolorosa. Pero siempre y a pesar de todo, Dios se reveló a sí mismo. Así es la pedagogía divina. Dios habla no solo a través de sus profetas, sino también a través de la historia de su pueblo. Y así el pueblo de Israel lentamente captó quién es Dios. Empezaron a entender que se podía ser esclavo no solo de los egipcios, sino también del pecado, que necesitaban un éxodo de la esclavitud del pecado. Se dieron cuenta de que su tierra prometida solo podía ser un pálido reflejo de la verdadera casa celestial, que a pesar de todos sus esfuerzos, la ley nunca los haría hombres justos, sino solo la acción de Dios. Comprendieron que era necesario un Salvador, un Redentor de la humanidad enviado desde lo alto. Y entonces hace 1000 años, en la plenitud de los tiempos, como es dicho, Dios actuó. No, un poco más a la izquierda. Jesús, el Redentor de la humanidad, nació en Belén.
Su venida sucedió de manera diferente a como muchos la habían previsto. No era un guerrero colosal o un superhéroe listo para enfrentarse a los romanos. Predicó paz en medio de la opresión. Luchó contra el odio con amor. Él nos dio la vida por su propia muerte. Para algunos de los israelitas era evidente que con la venida de Jesús todas las promesas de los profetas se habían cumplido, y así llevaron el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Estos fueron luego llamados cristianos, y hoy en día forman parte del grupo más grande de creyentes en la tierra. En fin, esta es una versión breve de la historia de la revelación de Dios. Lo que encontramos no es solo una colección de cuentos heroicos. Dentro de esta historia encontramos santidad y pecado, y muchas veces en la misma persona. Y entre las líneas de estas historias de santos y pecadores, Dios se revela a sí mismo. Es súper especial, ¿verdad? Poder hablar de esto, de este amor del Señor, entonces que se manifiesta de maneras distintas. Por eso ahora, ya que ahora somos todos profesionales en esta palabra mandamiento, vamos entonces a hablar de nuestro homework. ¿De qué manera usted vive los mandamientos? ¿Tú conoces alguno de ellos? ¿Qué mandamientos hoy, en la vida tuya, hoy, en este día que está mirando el video, qué mandamientos hoy el Señor te invita a vivir? ¿Cuáles son estos mandamientos? ¿O de qué manera algún mandamiento que el Señor ha hecho se hace difícil? Escribe una cartita o haga un dibujo, ¿no? Y usted me tiene que enviar en este email que está escrito aquí abajo, está escrito aquí abajo, en este email hasta el próximo jueves. Esta tarea de casa, este homework, van a contar como tu presencia y como tu participación en esta clase de catecismo online, ¿ok? Entonces, ¿cómo vives estos mandamientos? ¿Cuál mandamiento tú conoces? ¿Cuál es el difícil de vivir? ¿Qué es difícil de hacer? ¿Cuál mandamiento de alguna manera te ayuda a vivir en la presencia del Señor? ¿O qué mandamiento de alguna manera denuncia que no es siempre que hace la voluntad del Señor? Entonces está hecho ahí el desafío con esta tarea de casa para que ustedes entonces puedan conmigo refletir la belleza de estos mandamientos que el Señor ha regalado para que nosotros podamos vivir en gran felicidad en la presencia del Señor. Entonces estoy esperando a ustedes que puedan enviar las tareas de casa hasta el próximo jueves, que no te olvides, ¿eh? Y ahí entonces nos vemos domingo a la misa, no se puede olvidar de venir a la misa, y nos vemos de vuelta en el video de la catequesis para la próxima semana. Un gran abrazo. Vamos a terminar entonces con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te lo pedimos en este día que nos ayude a descubrir cada uno de estos mandamientos de amor que tú tienes para con nosotros, ¿no? Que nos ayude a vivir en la presencia de tu Hijo Jesucristo y a ser siempre testigos de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos entonces pronto. No se olvide del homework. Bye bye.